Ayer nos habíamos quedado explicando cuáles son los valores de las propiedades físicas del agua, como su punto de fusión, de ebullición, calor de vaporización, calor de fusión y calor específico. Nos queda una última propiedad que es la tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad muy curiosa que hace que en la superficie del agua se cree una especie de película que es difícil de romper. Una película en la que las moléculas del agua están muy cohesionadas. Eso hace, vamos a ver ampliado, eso hace que tengamos, por ejemplo, algunos animalitos como el zapatero que vemos aquí, que son capaces de moverse sobre la superficie del agua porque tienen adaptadas una estructura perfectamente adaptada en sus patas, de manera que introducen el extremo de sus patas en esa película superficial. Y como no se rompe, esa película los mantiene sobre la superficie del agua. Algunos otros casos muy comunes en los que podemos comprobar la tensión superficial del agua es en el caso de que cuando llenamos un vaso de agua. Podemos incluso llenar el vaso de agua un poquito por encima del borde del vaso y el agua no se derrama. ¿Por qué? Porque la película superficial crea esa capa cohesionada que mantiene el agua sin que se derrame. Bueno, el secreto de esos valores que comentábamos de las propiedades del agua, de esos valores del punto de fusión, calor de vaporización, calor específico, que sean tan elevados, está precisamente en la constitución de la molécula del agua con sus dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que están unidos por enlaces covalentes. Recordemos que en los enlaces covalentes lo que ocurre es que cada uno de los átomos enlazados, por ejemplo un oxígeno y un hidrógeno, comparten un electrón, cada uno de ellos, por lo tanto se comparte un par de electrones. De esa manera el oxígeno consigue tener en su capa más exterior los 8 electrones, puesto que es la segunda capa, los 8 electrones que necesita para ser estable. Y el hidrógeno, que solamente tiene un protón y un electrón, al compartir su único electrón con otro electrón del oxígeno, consigue que su capa electrónica tenga 2 electrones, lo cual en la primera capa es el número más estable. Pero ocurre que el oxígeno es un átomo, es un elemento mucho más electronegativo. ¿Qué quiere esto decir? Que es capaz de atraer hacia él con más fuerza los electrones compartidos en el enlace. De manera que los dos electrones que se comparten, la pareja de electrones compartida, se desplaza hacia el oxígeno y queda más alejado del hidrógeno. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Que la distribución de cargas es asimétrica. La molécula del agua como tal no tiene carga neta, porque tienen el mismo número de protones que de electrones. Pero la distribución de los electrones es asimétrica, de manera que están más desplazados hacia el oxígeno que hacia el hidrógeno. Con lo cual, en la molécula del agua, la parte donde está el oxígeno contiene una carga parcial negativa, mientras que la parte donde están los hidrógenos contiene una carga parcial positiva. Del hidrógeno, ¿qué es lo que queda? Queda expuesto únicamente su protón, por lo tanto, esta zona es más positiva eléctricamente. En cambio, en esta zona del oxígeno hay más cantidad de electrones y eso hace que esta zona sea eléctricamente negativa. Bueno, pues entonces, como la molécula de hidrógeno tiene esta distribución de cargas, cuando tenemos dos moléculas de agua, resulta que van a colocarse de manera que la parte negativa de una molécula de agua se aproxima, es atraída por la parte positiva de otra molécula del agua. Entonces, la zona donde está el oxígeno de una molécula queda atraída, queda cerca
de la zona del hidrógeno de otra molécula de agua. Como este oxígeno es negativo, tiene carga parcial negativa, y este hidrógeno tiene carga parcial positiva, se establece un enlace eléctrico entre los dos. Un enlace de tipo eléctrico que se llama enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. ¿Cuántas moléculas de agua se pueden unir por puentes de hidrógeno? Pues alrededor de cada molécula de agua se pueden llegar a unir como máximo hasta 4 moléculas de agua por puentes de hidrógeno. En esta molécula central, que es la que observamos, tenemos que se puede unir al hidrógeno un oxígeno de otra molécula de agua, a este hidrógeno el oxígeno de otra molécula de agua, y al oxígeno 2 hidrógenos de 2 moléculas de agua. En total 4 enlaces de hidrógeno. Bien, vamos a ver un poco una animación de cómo sucede esto. Vale, aquí tenemos entonces moléculas de agua y estas representaciones en amarillo significarían o representarían los puentes de hidrógeno. En el agua líquida, los puentes de hidrógeno se están formando y deshaciendo constantemente. Se rompen con facilidad y se forman otros. Las moléculas de agua en el agua líquida tienen cierta libertad para moverse y por lo tanto eso hace que los puentes de hidrógeno se formen y se rompan constantemente. Por término medio, en el agua líquida, alrededor de cada molécula de agua se forman 3,6 puentes de hidrógeno, es decir, se une por término medio a otras 3,6 moléculas de agua. ¿Qué es lo que ocurre cuando se enfría el agua y llega a convertirse en hielo? Pues que hay más puentes de hidrógeno. Vamos a ver esta animación. Una molécula de agua que tiene cargas a su alrededor y permite que se formen puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí. Bueno, avanzamos un poco rápidamente las representaciones de la molécula de agua y aquí vemos cómo los dos electrones compartidos en el enlace están más desplazados hacia el oxígeno que hacia el hidrógeno. Carga parcial negativa en el oxígeno, carga parcial positiva en los hidrógenos. Entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra se forma un puente de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son enlaces débiles, no son tan fuertes como los enlaces covalentes dentro de cada molécula de agua. Bien, las propiedades de disolución las veremos más adelante, pero lo que sí nos interesa ver es que en el hielo cada molécula de agua forma los 4 enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua. Eso hace que cada una de las moléculas esté colocada en una posición fija, formando en su conjunto una estructura de tipo cristalino. Para que el hielo pase al líquido, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tenemos que aportar energía, y esa energía, en un momento dado,
no se emplea en aumentar la temperatura, sino que se tiene que emplear en romper esos puentes de hidrógeno. De manera que cuando empezamos a romper esos puentes de hidrógeno, las moléculas de agua empiezan a tener más libertad entre ellas, se pueden mover unas respecto a otras y es cuando pasamos al estado líquido. El paso de sólido a líquido, de hielo a agua líquida, requiere entonces una cantidad de energía extra, no solo para aumentar la temperatura, sino también para romper los puentes de hidrógeno. Por eso el calor de fusión es más elevado que en otras sustancias. Vemos ahí los 4 puentes de hidrógeno. Cuando aportamos energía en forma de calor, puentes de hidrógeno se rompen, las moléculas empiezan a moverse más libremente y pasamos al estado líquido. De la misma manera, para pasar al estado gaseoso, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues necesitamos seguir aportando energía para que los puentes de hidrógeno que hay en el agua líquida se sigan rompiendo y entonces las moléculas de agua adquieren completa libertad. Se pueden mover con absoluta libertad e incluso separarse unas de otras, de manera que tendremos gas, tendremos vapor de agua. Pero, como decía antes, para pasar del líquido a vapor hay que emplear energía en romper esos puentes de hidrógeno. De ahí que el agua tenga una gran capacidad para absorber energía sin modificar mucho su temperatura, porque esa energía no se emplea en subir la temperatura, sino en romper los puentes de hidrógeno. De ahí que el calor específico del agua sea muy elevado o el calor de vaporización sea muy elevado. Y de ahí proceden las propiedades del agua que le permiten llevar a cabo una función termorreguladora. De manera que al estar los seres vivos compuestos en gran parte, en una proporción muy importante, por agua, ese agua absorbe energía sin modificar la temperatura corporal de un ser vivo. O, por ejemplo, en el caso del sudor, empleamos el sudor para refrigerarnos. ¿De qué manera? Las gotas de sudor líquido, al evaporarse, están absorbiendo el exceso de calor de nuestro cuerpo y al formarse vapor, ese agua se libera hacia el exterior en forma de vapor y ha absorbido energía corporal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la gráfica, entonces va aumentando la temperatura en estado sólido y llega un momento en que a 0 grados la temperatura se mantiene constante, aunque sigue absorbiendo energía, porque esa energía se está empleando en el cambio de estado. Después, en estado líquido, seguimos aportando energía, aumentando la temperatura, pero llega un momento en que esa energía ya no se emplea en aumentar la temperatura, sino cambiar en estado líquido a estado gaseoso. Bien, terminamos comentando entonces un poco las funciones del agua, que serían estas: disolvente, termorregulador, transportador, estructural, mecánica y reactiva. Muy rápidamente, disolvente, porque es una sustancia en la cual se pueden disolver muchísimos compuestos químicos diferentes. Y lo estudiaremos con más especificidad. Termorregulador, como hemos visto, porque su capacidad para absorber energía sin variar demasiado la temperatura le permite regular la temperatura de los organismos vivos. Transportador deriva precisamente de su función como disolvente. De esta manera, como hay muchas sustancias disueltas en agua, pueden ser transportadas a través de los organismos. Estructural, puesto que mantiene el volumen y la forma de las células, de los organismos, etc. Mecánica, como superficie lubricante entre piezas que se mueven,
y reactiva porque es capaz de llevar a cabo muchas reacciones químicas necesarias para el funcionamiento